mis queridos amigos y amigas, ustedes van a estar muy envidiosos de saber dónde y qué estoy haciendo yo. Pues resulta que esta cita con Irma la estoy transmitiendo nada más y nada menos que desde México, así como ustedes lo oyen, Cancún. Y pues, por supuesto, cuando uno habla de Cancún, habla de muchas cosas, habla de turismo, pero también habla de antropología. ¿Y con quién más vamos a hablar de antropología sino con una antropóloga? Pues aquí estamos con Lorena Careaga, que estamos exactamente en una hermosísima edificación con una vista espectacular en Cancún. Cuéntame, Lorena, gracias por aceptar esta invitación a esta cita con Irma. Yo soy una mujer feliz, ya tenemos algunos días acá en esta zona paradisíaca, espectacular, donde verdaderamente, si ustedes pudieran, yo los invitaría a estar, pero por lo menos si no pueden ir físicamente, con nosotros van a estar un poco conociendo un poco de esta zona del turismo y de los atractivos antropológicos que tiene. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Irma, yo estudié antropología en la Universidad Iberoamericana y pues toda mi vida profesional la he dedicado sobre todo al estudio de los mayas de la península de Yucatán, sobre todo la historia del siglo XIX, que es como mi especialidad, ¿no? En este momento estoy haciendo el doctorado justamente con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, en historia, sobre un aspecto de esta tierra, de este lugar en el siglo XIX. Y actualmente estás en una biblioteca. Así es, estoy de jefa de la biblioteca de la Universidad del Caribe. Ok, pero fíjense una de las cosas interesantes con que vamos a desarrollar este tema. Resulta que Lorena sabe mucho sobre algo que ha sido considerado en el año 2007, así como salido del horno recientemente, de un templo que se llama Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo, una de las 7 últimas maravillas del mundo. Cuéntanos un poco sobre eso, porque estuvimos de visita, que voy a compartir con ustedes por supuesto las imágenes, estuvimos de visita en ese lugar, pero por razones que ustedes y yo conocemos, la gente pues accede a esos lugares y hace grafitis en las paredes y deteriora las instalaciones y se quiere llevar como souvenir una piedrita, y resulta que empezaron a desmantelar Chichén Itzá, lo cual trajo como consecuencia que nosotros no pudiéramos acceder al templo como tal. Porque queremos establecer, entre otras cosas, que eso no es una pirámide, sino que es un templo. Y vamos a establecer de repente esas diferencias, porque es importantísimo desde el punto de vista cultural. Cuéntanos un poco sobre Chichén Itzá. Chichén Itzá. Bueno, pues efectivamente hace muy poco tiempo, ¿verdad?, se ha declarado a Chichén Itzá por votación del mundo entero. Sí, a través de internet, efectivamente. A través de internet, una de las nuevas maravillas del mundo, ¿no? Y pues ciertamente de los lugares arqueológicos, de los sitios arqueológicos de México, bueno, pues es uno de los más importantes, aunque siempre hubo así como también la discusión de por qué no incluyeron Teotihuacán, por qué no Cobá, por qué no otros lugares, ¿no? Realmente México pues tiene una gran riqueza en sitios arqueológicos, ¿no?, prehispánicos. Y Chichén Itzá pues es un lugar que tiene, ¿verdad?, una historia que se remonta pues a muchos siglos y que realmente no se había explorado ni se había dado a conocer justo hasta el siglo XIX. Se sabía que estaban ahí esas ruinas, no se sabía ni quién las habían hecho, y pues poco a poco se fue generando conocimiento acerca de los mayas antiguos y se empezó a hacer y que de paso a título de cultura general, resulta que los mayas se diferenciaban de los aztecas porque unos eran guerreros y los otros no. Bueno, los mayas también eran guerreros, pero es un mito, de alguna manera así es la historia. De que eran pacíficos, no, porque bueno, ahora se han descubierto, por ejemplo en Bonampak, murales, ¿verdad?, que cuentan lo que es desde la toma de prisioneros, la toma de esclavos, el ir a buscar, ¿verdad?, a través de la guerra, esclavos. O sea, los mayas, muchas ciudades mayas están amuralladas, o sea, hay mucha evidencia de que realmente también eran guerreros. Es que la sí, guerra, fíjate, Lorena, que ayer nos importante. decían en el paseo a Chichén Itzá, espectacular el paseo, de verdad que voy a compartir con ustedes unas imágenes estupendas. He pasado unos días de verdad deliciosos, y sobre todo que uno esté en contacto con esa cultura, con esa esencia de la propia naturaleza que es tan importante. Resulta que nos contaban que había una diferencia entre los aztecas y los mayas en cuanto al por qué hacían los sacrificios. Nos decían ayer
que los sacrificios que hacían los mayas eran de repente en una gran, un estrado como de béisbol, un lugar donde jugaban ellos una clase de juego, que lo jugaban con piedras y con las caderas y con los hombros, que efectivamente cuando la gente ganaba, por el honor de haber ganado, pues era sacrificado. Sí, así es. El capitán del equipo moría sacrificado. Yo creo que mucha gente en la actualidad no estaría dispuesta a ganar si eso fuese, si ese fuese el resultado. Así es. Sí, realmente, bueno, también el punto de vista de los sacrificios pues era un poco diferente, ¿no? Pero sí la guerra siempre jugó un papel, además religioso, de tipo sagrado, ¿no? En todo Mesoamérica, incluyendo a los mayas. Incluso decían que allí se hacían 2 juegos al año, que se hacían justamente con los equinoccios, uno para el 25 de marzo y otro para el 22 de septiembre. Uno para pedir que fuesen benévolos para la cosecha y otros para agradecer cuando la cosecha era buena. O sea, realmente qué cantidad de cosas impresionantes pues puede uno descubrir en esto. ¿No? Otra cosa muy linda que quiero que conversemos con los televidentes es sobre ese fenómeno que se da cuando aplaudes frente a la escalera, cómo está conformado Chichén Itzá, cuáles son las simbologías que allí se ven, de repente como una especie de trompas, o las narices son como unas trompas de elefantes. O sea, ¿qué concepto privaba para este tipo de cosas? Bueno, realmente en todos los sitios arqueológicos encuentras, a lo largo de todo México, hay 2 elementos fundamentales. Uno es el jaguar, ¿no? El tigre, que realmente no era un tigre, pero son jaguares, y la serpiente, ¿no? Y en el centro de México, pues el águila, ¿no? También es un símbolo muy importante. Sí. Entonces, en Chichén Itzá está lleno de símbolos, sobre todo de la serpiente, el propio, lo que le llaman el castillo, que es esta pirámide, que no es pirámide, que tiene un templo arriba. Uno de los efectos, porque hay efectos sonoros, pero hay efectos visuales que tienen que ver con la luz y con el día del año, ¿verdad? Como por ejemplo el equinoccio de primavera, en que los juegos de luces está hecho el edificio de tal forma que en un momento del día pareciera como que la serpiente está bajando por esas escaleras. O sea, hay un juego de luces en los escalones que desembocan en una gran cabeza de serpiente que está al pie de la escalinata. Incluso nos decía el guía turístico ayer que han detectado que a otras horas incluso de la noche, cuando está la luna, de repente el efecto también de la bajada de la serpiente se da de una manera impresionante. Y es una cosa que existe en otros sitios arqueológicos también, ¿no? El cálculo, porque los mayas eran muy avanzados en sus conocimientos matemáticos, astronómicos, ¿no? Entonces el cálculo de cómo debían ubicar el edificio para que cierto día del año, por ejemplo, un rayo de luz atraviese por un orificio y entonces ilumine un lugar específico, ¿verdad? Que a lo mejor había ahí un dios, ¿no? La representación de un dios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bastante común y sumamente impresionante, porque si ustedes se ponen a hacer un análisis de que no estamos hablando de esta época donde tenemos tantos avances de civilización y avances científicos, y a veces se nos, como dirían por ahí, embolatan las cosas, dice la gente por ahí en algún país, se nos embolatan las cosas, pues se nos complican, y resulta que estas personas en aquella época tan remota, imagínense ustedes la cantidad de siglos que han transcurrido, pues podían hacer estas cosas tan maravillosas. Por eso es que pareciera una cosa más bien mágica, algo con un toque celestial, porque no tenían los alcances. Esas piedras inmensamente pesadas, ¿cómo las transportaban? O sea, uno se pone a analizar eso y extrapolando esto a esa época, la cosa es totalmente fantástica, atractiva realmente. Sí, realmente las técnicas, ¿no? Porque los mayas no conocían la rueda, ¿no? Entonces era mover justamente esas piedras pues, de otras formas, ¿no? Que se ingeniaban, digamos, con plataformas, con troncos y con la gran cantidad de mano de obra que pues había, para eso eran los esclavos, ¿no? Otra cosa bien importante que tiene ese templo, que la gente pues lo concibe como pirámide, es que es un calendario, porque resulta que tiene exactamente el concepto de lo que es el año. No solamente el año, sino los días que tenía el mes. O sea, realmente es un concepto impresionante. Por donde quiera que uno mire este templo, consigue algo que verdaderamente es impresionante, es atractivo. Así es, esa es otra característica
de Mesoamérica. Finalmente los calendarios, ¿no? Tanto los aztecas, los mayas y varias de las civilizaciones de Mesoamérica tenían una cuenta del tiempo totalmente exacta, a veces más exacta que la nuestra. Imagínense ustedes la cantidad de cosas hermosísimas que están pues escondidas a través del mundo con estas maravillas. Bueno, seguimos en esta cita con Irma, de verdad disfrutando de esta visita a Cancún, y vamos a seguir conversando con Lorena, porque la verdad es que tenemos mucho que aprender de ella, y por supuesto inducirlos a que tengan la oportunidad de conocer mucho más, que tengan esta cultura más amplia de cosas tan espectaculares. No se vayan, que seguimos en esta cita con Irma.